Buenas noches, Pacífico Business School les da la bienvenida al webinar Estrategias de inversión en la reapertura de las economías a cargo de Fernando Palma, gerente adjunto de análisis y tesorería del Banco de Crédito del Perú y docente de Pacífico Business School. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que el webinar pueda ser fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, mantengan apagado su video. En caso tengan alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat y al final el expositor las responderá. Asimismo, al finalizar el webinar, les haremos llegar una encuesta para que la puedan completar. Adelante, Fernando, bienvenido. Hola, buenas noches a todos los asistentes al webinar. Muchas gracias, Sara, por el pase. Estamos viernes 19 de junio 2020. Ya bien entrado este fenómeno de pandemia que fue un brote pues, extraordinario y que ha cambiado probablemente 2020 va a ser el año que cambió el mundo. Uno siempre tiene la idea de que va a haber un evento que va a cambiar el mundo. Bueno, no hay que buscar mucho. Este evento es un evento que va a marcar las próximas décadas. Y ya en webinars anteriores hemos visto un poco la amplitud, los efectos inmediatos, qué es lo que pensaba el mercado. Ya en webinars anteriores hemos desarrollado la idea de que lo peor ya había pasado y quedaba todo un camino hacia la reapertura de las economías. Y obviamente estamos también nosotros como país al interior de toda esta reapertura, un poco más lenta de lo que nos hubiera gustado, pero vamos a comentar varios temas. Me quedo al final para las preguntas. Yo voy a tratar que la presentación no sea tan extensa creo que la parte más interesante es cuando vamos respondiendo las preguntas que surgen por ahí. Entonces empezamos el webinar, espero les parezca entretenido. Bueno, y ya tuvimos las primeras cifras de la economía americana mostrando pues un deterioro significativo, eh, básicamente desde indicadores adelantados, desde datas muy duras, hasta uno de los indicadores más rezagados, que es la tasa de desempleo. Y las principales casas americanas que cubren los Estados Unidos están cambiando un poco este escenario para la tasa de desempleo. Estaban en el escenario original esperando una tasa de desempleo del orden del 25%, y ya cada vez están abandonando un poco ese escenario y están alrededor de 10 a 15% al cierre de este año, como una bastante mejoría en los próximos años. De hecho, la Reserva Federal en sus proyecciones también ha sido bastante más moderado, indicando de alguna forma que digamos, una situación de depresión no se va a dar y ya habríamos tenido de alguna forma lo peor. Luego hemos tenido este indicador de despidos, hemos tenido despidos temporales, que para mí es bien importante este indicador de despidos temporales porque lo que suele ocurrir es que si las empresas, en este caso empresas americanas, eh, eh, prevalecen luego de esta crisis y logran sobrevivir, probablemente las mismas empresas son las que van a contratar a los empleados. Es muy difícil, como lo comentaba el presidente de la Reserva Federal, que un trabajador vaya a ser contratado en en una industria que ya no existe. Por ejemplo, me refiero a las industrias de hospitalidad, me refiero a las industrias de entretenimiento, probablemente, y de todo el sector turismo probablemente tenga ciertos problemas.
pero es probable que trabajadores que hayan salido del mismo sector, que el sector que sigue operando y sigue funcionando, vayan a poder contratar a la misma mano de obra, y eso va a ser importante. Entonces, por el lado de despidos temporales, se ha notado una absorción de trabajadores muy importante en las semanas anteriores. De hecho, en la primera semana del mes sorprendió mucho ver que el dato de nóminas no agrícolas, cambio de nóminas no agrícolas, es decir, planillas del mes de mayo contra el mes de abril, en lugar de tener una pérdida de empleos, tuvo una creación de empleos. Fue un dato que lo que hizo es llenar de mucho optimismo al mercado. Yo aquí ponía los otros episodios de crisis donde teníamos también este mismo indicador de despidos temporales que subía. Aquí es la línea de color naranja, y podríamos recuperarse muy rápido si es que teníamos una suerte de salida que aparentemente está llegando para algunos grupos de sectores. Y siempre va a ser un desafío para los hacedores de política fiscal y monetaria esta suerte de desempleos permanentes que se vayan a generar en la economía. Este es un gráfico bien interesante, que lo que está mostrando es, fíjense, el divorcio que existe entre dos indicadores. Este es componente, el componente que vemos aquí, que tiene una recuperación en V, son las condiciones financieras, es decir, las condiciones financieras americanas. Es decir, tenemos una recuperación en V cuando nos solían contar los economistas que iba a haber, casi se utilizó todo el abecedario, ¿no? Se decía que iba a haber una recuperación en L, o sea, te caes muy rápido y luego nunca te levantas. Iba a haber una recuperación en W, le llamaban el double dip. Podría haber una recuperación en signo de Nike, también he escuchado, o el signo de checkmark. Y había otro escenario de una recuperación en V, y todos empezaban a decir que esa recuperación no era posible. Bueno, hay algunos indicadores que probablemente se puedan estar recuperando muy rápidamente, y tiene mucho que ver la Reserva Federal, tiene mucho que ver la administración Trump y más el Congreso para que esta recuperación tenga esa forma de V. En este caso, las condiciones financieras, entre otras variables, son la liquidez, son básicamente lo que ocurra con el índice del dólar, lo que vaya a ocurrir con la renta variable americana. Entonces, las condiciones financieras sí han respondido bastante bien, han hecho un tránsito ordenado en medio de esta pandemia. Sin embargo, la macro todavía está de alguna forma sufriendo los estragos, los embates de toda esta pandemia. Entonces hay como una suerte de divorcio entre uno y otro, pero cada vez estamos viendo algunos indicadores que sí están teniendo alguna señal de recuperación en nube. Esto es en Estados Unidos. El caso de Perú podremos discutir en otro momento o dentro de la presentación. Entonces, aquí hay una frase del presidente de la Fed de San Luis, Bullard, y que básicamente lo que dice es el objetivo principal de los policy makers, me refiero a tantos banqueros centrales como gobiernos, es, en medio de una pandemia, cubrir las brechas que tienen las familias y las brechas que tienen las empresas de alguna forma. Entonces, se va a hacer con otorgamiento de préstamos, con facilidades, con prórrogas para los impuestos, se va a hacer a través de transferencias directas, otros gobiernos regalan canastas, pero el objetivo es que el shock hay, digamos, tres shocks: el shock externo, el shock de demanda, por demanda interna, consumo, y el otro shock, el shock de oferta. Entonces es importante que no solamente nosotros estamos preocupados pues por la mortalidad de la población del COVID, y también fue dejado mucho de lado, especialmente en Perú, la mortalidad de las empresas, ¿no? Entonces, el riesgo de quiebra creo que va a ser uno de los riesgos más importantes adelante. ¿Cuántas empresas vayan a ser, por lo menos en los Estados Unidos, cuántas empresas van a entrar a este proceso de insolvencia del capítulo 11? Entonces,
es un poco, la pregunta, bueno, ya es un poco va a quedar para los papers, pero básicamente la pregunta que se hace al inicio de la pandemia es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una familia sin recibir ingresos? Y en el caso de las empresas, ¿cuánto tiempo pueden vivir las empresas sin tener flujo de caja? Entonces uno tiene de alguna forma que trabajar en un escenario base para cubrir ese gap. Bueno, aparentemente por la recuperación en V, este trabajo se ha hecho bastante bien en algunos segmentos de industria en los Estados Unidos, por lo tanto, sí somos algo bastante más optimista en la economía americana. Ahora, pero esto no quiere decir de que los mercados estén tan eufóricos que dejen de comprar papeles refugio, y esto no ocurre. Todavía el mercado está comprando bonos del Tesoro americano. De hecho, la tasa del bono americano se sigue ubicando en niveles entre 0,60 y 0,75. Llegó en algún momento a dispararse hasta 0,95, pero no hubo mucha fuerza de lo que nosotros llamamos ir corto bonos, es decir, esperar que las tasas sigan subiendo. Era muy complicado ese entorno, porque obviamente era un golpe autoinfligido a las finanzas públicas, porque ahora la administración Trump, con este esfuerzo fiscal impresionante que ha hecho, va a tener que tener una gran proporción de de los déficits en adelante, van a tener que ver con esta impresionante emisión que vaya a hacer en adelante. Entonces, fíjense ustedes, ahí estoy comparando los periodos recientes. El 2013, que tuvimos lo que le llamamos el taper tantrum, cuando la Fed decide ir, en lugar de expandir la hoja de balance, digamos, limitar el tamaño de la hoja de balance. En 2016, el piso de los commodities, estamos hablando de febrero del 2016, en el año 2008 la gran crisis financiera internacional, y el 2018 tuvimos una sobreventa importante en la renta variable, esperando pues de alguna forma una recesión que no se materializó durante 2019. Y tenemos el escenario 2020. Si ustedes se fijan en todos los escenarios, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano sigue siendo constructivo, es decir, se va a seguir poniendo en los portafolios los bonos del Tesoro americano porque es parte de una composición balanceada de riesgo-rentabilidad. No es que se van a vender los bonos del Tesoro americano porque ya la economía sale. No, eso no va a ocurrir, y van a pasar, acá tenemos varios meses, pero luego continúa. ¿Cuándo empiezan recién a tener digamos, un sell-off de tasas en el mercado de renta fija americano? Básicamente cuando tengamos inflación, cuando tengamos el cierre de la brecha producto, cuando tengamos una señal por parte de la Fed de que puede estar subiendo tasas. Mis propios estimados creen es que la Fed no va a subir la tasa, no hasta 2022 como está en sus dots. La Fed probablemente no suba tasas hasta el 2025. Hoy día en la mañana, en una conferencia que tuve con algunos clientes, me preguntaban, ¿y cómo van a estar los rendimientos de los fondos mutuos de bajo riesgo? Y la verdad tenía que darle malas noticias, porque no veo que las tasas en dólares de corto plazo en depósitos suban mucho. Yo creo que van a estar casi cercanas a cero. Y en el caso de moneda local va a suceder algo muy similar, porque si no vamos a recuperar el nivel que teníamos en el 2019, sino hasta algún momento, digamos, fines del 2022 o de repente primer trimestre de 2023, se va a recuperar el nivel que se tenía antes, con un nivel de inflación que no va a ser ni cercana a 2%, va a haber todavía una brecha de producto importante de lo que se tenía que hacer de producto más lo que se tiene, y eso va a hacer que el Banco Central de Perú también vaya muy lento. Entonces, teniendo una Fed muy acomodaticia, tenemos un Banco Central acomodaticio, y teniendo ahorita, yo por darle una idea, la liquidez que tienen los bancos ahora viene de alguna forma por cuestiones del balance de las propias empresas, poniendo el exceso de liquidez de Reactiva, del programa Reactiva, poniéndolo también en sus cuentas en los bancos hasta que deciden qué van a realizar con los dineros, hasta que realicen sus pagos. El sistema está muy líquido, así que la tasa de los depósitos va a ser muy pequeña. Y parece injusto, pero es lo que vamos a tener. Vamos a tener tasas muy bajas, no en el 2020 nomás, no en el 2021, no en el 2022, sino yo creo que
nos vamos a ir de repente hasta 2025 con tasas muy bajas. Entonces, esto es como una suerte de asimetría, castigando el ahorro y privilegiando al tomador de crédito. Esto es lo que en los libros se llama financial repression, que probablemente vaya a continuar. Fíjese algo muy importante comparado con la crisis financiera internacional. Este es el envy spread, es decir, el riesgo que hay por invertir en papeles denominados en dólares de gobierno, comparado con el bono del Tesoro americano. El premio por invertir o por comprar un papel de un emisor que es de mercados emergentes. Y fíjense, en la crisis financiera internacional voló hasta 700 puntos básicos sobre una base, sobre cómo estaban antes de la crisis. Y ahora nos disparamos en los spreads hasta 300 básicos, pero vino al rescate la Fed con todos sus programas y miren lo que ha pasado con el ENBI. Obviamente no vamos a regresar a los niveles anteriores porque el mundo ha cambiado, pero fíjense que rápidamente hemos tenido una convergencia muy rápida y de esto es responsable de alguna forma la Reserva Federal y la amplia liquidez que estamos teniendo en este momento. Aquí estoy poniendo a casi todos los activos financieros. Fíjense, en las líneas que están en verde en la parte superior tenemos como activos refugio de valor, el oro, los tesoros y el yen japonés, que funcionan como activos reserva. Por debajo están los activos de riesgo que estamos contando aquí como fecha inicial, el máximo de la renta variable americana, que fue el 19 de febrero. Luego no se ve en el gráfico, el mínimo del Standard & Poor's 500 fue el 23 de marzo, que tuvimos 2.191 en el índice, y luego hemos tenido una recuperación bien importante. Luego hemos empezado a recuperarnos muy importante en función a la data, en función a cómo se estaban comportando otras economías. Hemos tenido, fíjense, repunte en los commodities como tal, me refiero a cobre y otros metales básicos, pero muy importante ha sido la recuperación que ha tenido el petróleo y básicamente ha tenido que ver con la reapertura y con los recortes de producción de los países OPEC+. Entonces, estamos yendo hacia un escenario donde hay una predilección sobre activos de riesgo. Ahora vamos a contar si es que efectivamente eso se está materializando o es puro deseo, es puro gráfico. Vamos un momento sobre Perú y la verdad que hay algunas noticias positivas sobre Perú, o por lo menos ya no siguen siendo tan negativas como en el pasado. Si bien es cierto, ayer pasamos como top 7 a Italia, Perú era top 8 y Italia era top 7, Perú sacó de su lugar a Italia, Perú es top 7 hoy día en casos de COVID-19 en número de contagios como total. Pero fíjense en el gráfico interior, nuevos casos de contagio que por lo menos han estado en algo constructivos. Acá tenemos una suerte de estabilización o inclusive descendiendo el número. Algo también importante es que desde el punto de vista de casos activos, se está logrando de alguna suerte una estabilización y por el caso de positividad, esto es una muy buena noticia, la positividad ha empezado a ceder. Es decir, en el pasado teníamos, si el gobierno hacía más pruebas, tenías que el número de casos diarios se incrementaba. ¿Y por qué? Porque teníamos una positividad bien alta. Casos que salían test positivos sobre casos muestreados. Entonces, ahora estamos teniendo esta positividad que está en torno al 17, 18%, y lo que tiene que hacer ese número es ir bajando. Por lo tanto, a pesar que se sigan haciendo pruebas, la positividad no va a seguir subiendo. Eso es una gran idea, de lo que nos habla es alguna esperanza de que la reapertura por fin sea rápida. Este es el stock de casos de COVID de la TAM. Si lo están viendo ahí, la TAM me refiero a Latinoamérica, Brasil, Perú, Chile, Colombia, México y Argentina. Fíjense el caso de Chile, que ya todos lo hemos escuchado, que la zona metropolitana y dos ciudades más, Viña del Mar y Valparaíso, también han sufrido lockdown. Y básicamente miren la positividad de casos de Chile, estamos hablando casi de 30%. Nosotros felizmente estamos ya de bajada, por lo menos para positividad y también el número de casos, y Chile se está acelerando muy rápido recientemente, y el crecimiento, yo veía con algo de envidia que Chile iba a crecer
iba a contraer la actividad económica este año 3%. Yo hablaba de una contracción de la economía peruana de 2 dígitos y mis colegas hablaban de solamente de 3% los que están en Chile. Ahora están hablando de una contracción entre -5, -5,5 y -7,5%, ni siquiera estimación privada, sino la estimación del propio Banco Central. Entonces, estamos viendo como que se alivian un poco las condiciones de casos de COVID en Perú, pero sí estamos viendo que somos como que el problema del COVID ha ido de un lugar a otro, ha ido de Hubei, China, ha ido a Italia, de Italia ha pasado a los Estados Unidos ha pasado a Brasil. Pero no solamente es Brasil, México, Perú, Chile, todos estamos contribuyendo para que las condiciones sigan estando duras aquí, sigan estando desafiantes. Y esto sí lo estamos sintiendo desde el punto de vista desde el punto de vista de renta fija para activos de la TAM y para las monedas. Estamos encontrando que cuando tenemos caída en el dólar contra moneda G10 en Latinoamérica, parte de esas ganancias contra el dólar se realizan, pero luego empieza una demanda de dólar bien cautelosa, y es lo que estamos viendo recién, y tiene que ver con este fenómeno de persistencia del COVID aún. Este gráfico que se parece al S&P 500, si yo voy al gráfico del S&P, imagínense que me voy por acá y digo, mira, acá tengo un comportamiento, es una caída y luego es una recuperación, y ustedes se fijan en este gráfico, y parece que estuviéramos viendo al S&P 500 también. Y la verdad tiene que ver con la recuperación. Este es el indicador de Apple Trends, el reporte de movilidad. Y fíjense que ya varias naciones, G10, están en los niveles de movilidad que tenían pre-COVID. Aquí está la movilidad pre-COVID, aquí está cómo se está moviendo en este momento. Esto quiere decir, como es una proxy de asistencia o de movilidad al trabajo, es decir, aquí tenías que la economía podía estar funcionando, si había un lockdown de 80%, la economía estaba funcionando al 20%. Ahora la economía ya está funcionando a los niveles y, digamos, en el caso de Reino Unido podría estar funcionando al 80%, solamente 20% de confinamiento. Luego, tenemos también, fíjense, la recuperación de otros mercados. Esto es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en la renta variable tenemos el indicador de las bolsas electrónicas recuperándose muy rápido. La bolsa china, fíjense que la bolsa china tuvo una caída que fue anterior a la caída que tuvieron todos los índices. Y luego, obviamente, ha sido uno de los primeros en recuperarse, y de hecho, va a ser uno de los países que lidera el crecimiento este año. Controlaron muy bien la pandemia. Yo soy bastante optimista de esta nueva ola, que dicen la segunda ola en Beijing, y la respuesta ha sido durísima por parte de las autoridades chinas. Yo la verdad yo creo que por el momento suena una mini ola, material no es todavía. Estamos hablando de entre 50 y 80 casos al día. La verdad que para los números que nosotros ya estamos manejando, no es significativo, pero ellos han puesto todo el trabajo que se requiere. Entonces, fíjense que en la línea con la reapertura hemos tenido una recuperación en las bolsas también en la región. Ahora, si realmente se lo creen o no se lo creen los principales inversionistas, es una buena pregunta. ¿En verdad se lo creerán? ¿Se creerán esta idea de que la reapertura va a traer alguna suerte de ir a comprar los activos más riesgosos o cíclicos? La verdad es que sí. Y miren, este gráfico es un gráfico de rotación. Aquí tenemos, uno puede elegir aquí, por ejemplo, este es como 100, y aquí tenemos 100 comparado contra el S&P 500, y aquí tenemos a la derecha aquellas empresas que están creciendo por encima del índice. Y aquí tenemos lo que yo le puedo llamar aquí a estas empresas que están en este cuadrante, outperformers. Y aquí le puedo llamar a estas empresas que están a la izquierda. Pueden estar subiendo y están subiendo por debajo de lo que está subiendo el índice, el S&P 500. Entonces, estas empresas son, de alguna forma, las empresas que en el momento son las empresas que de alguna forma uno tuviera sentido mantener. Pero hay algunas empresas que han estado muy bien comportadas, con mucha demanda, en la primera parte de la pandemia. Es decir, cuando tú querías estar defensivo, comprabas
acciones del sector consumo básico, acciones de servicios públicos o utilities, o podrías comprar acciones del sector salud o acciones del real estate. Entonces, ya ahora cuando existe una mayor confianza en la reapertura y que los datos van a venir mejor y se va a poder pasar a una nueva etapa, ya se están comprando acciones que son de alguna forma más cíclicas, y este es un fenómeno conocido como rotation. Si es que no tuviéramos este rotation, nosotros diríamos, no, los inversionistas todavía están muy reticentes a comprar activos de riesgo. Y fíjense, aquí empiezo con lo que empezó bien a comprarse en un periodo de crisis. Por ejemplo, aquí teníamos acciones de utilities, que se compraban utilities, por eso pasaban en este sentido. También se compraban acciones de real estate, también se compraban acciones de consumo básico, pero al momento están pasando lo que es una rotación. Ya este tipo de acciones no están siendo atractivas y están siendo reemplazadas por otras, fíjense. Aquí hay algunas acciones que se mantienen, que estuvieron durante el momento de la pandemia, tuvieron demanda y continúan. Por ejemplo, las empresas ligadas al sector materiales, a las que están ligadas al consumo discrecional, ¿no? También están encontrando demanda. Y hay un sector en especial, dos sectores en especial, que yo le pondría a estas acciones mantener en cualquier caso. Mantener en una crisis y mantener cuando ya salimos de la crisis. Me refiero al sector de información, de tecnología de la información, TI, que fíjense, acá está toda la ruta que están haciendo las flechas, pero básicamente está, hay que sobreponderar este grupo de acciones. La pandemia ha traído una aceleración de todos los procesos de transformación digital y obviamente el sector telecomunicaciones también va en la misma línea. Y fíjese que aquí estoy mostrando ya estas acciones que están cíclicas, que se vendieron al comienzo de la crisis, es decir, tú vendías las industriales, tú vendías también las financieras, vendías energía porque teníamos petróleo. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos petróleo que tuvo un valor negativo? Y ahora fíjense que ya tenemos un comportamiento cíclico para el caso de las productoras de gas y de petróleo y también para las financieras. Entonces, si pudiéramos, y de hecho de esto iba con el título, ¿no? Alguna estrategia, alguna idea, si es que alguien quisiera tener toda una suerte de en qué sector uno podría estar, uno podría decir que ya como no suena como una buena idea tener sectores defensivos, que si estamos en medio de una reapertura, los indicadores macro van a llegar, algunos más rezagados que otros, y estamos asumiendo que la segunda ola es una ola que no complica y que no vuelve a hacer lockdown a todos los países. En ese caso, las acciones cíclicas van a ser acciones que sería recomendable tener. Y en la parte anterior es mantener las acciones del sector tecnológico, el sector telecomunicaciones, el sector consumo discrecional. Hay un grupo interesante de acciones ahí, ustedes pueden ver los paquetes. No voy a indicar hacer cherry picking de uno tras otro, pero hay varios nombres interesantes. Voy con alguna parte de Perú. La verdad que el confinamiento fue uno de los más duros que tuvo Perú. Fíjense, este es el índice de movilidad de Google, no el índice de Apple que usé para el caso de G10. Fíjense que la movilidad se está recuperando, la movilidad al trabajo se está recuperando en forma muy, 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 muy lenta. Ojalá a través de la liberación que hemos tenido ayer y antes de ayer, esto vaya a mejorar, pero todavía estamos a la saga de toda la región. En Brasil estamos alrededor de 20% de menor movilidad. Igual en México estamos hablando de casi 30-35%. Algo más confinado Chile recientemente, pero ojalá este proceso de reapertura sea muy, 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 muy rápido, porque en verdad lo necesitamos. Y aquí estoy mostrando esto que ya empecé a contar, que era los bancos centrales no tuvieron ninguna duda en cortar tasas. Y fíjense las tasas que estaban cortando los bancos centrales, Banco de Japón cortando tasas, el Banco Central Europeo ya yéndose al lado oscuro, cortando la tasa menos 10 básicos, ya iba
menos 40 básicos, se la contó a menos 50 básicos, y yo espero un corte más de tasa en lo que queda del año, llevando la tasa a menos 60 básicos, Banco de Japón, 10 básicos en negativo, y obviamente le están diciendo a la Fed también lo mismo, ¿por qué tú no empiezas a tener tasas negativas? Si uno dice tasas negativas, no tiene un poco sentido, porque la tasa va a estar negativa, ¿no? Y si yo tengo una tasa de 0,25, claro, perfecto, si tu inflación es cero, ¿cierto? Si tu inflación es cero, probablemente, tú lo que vas a tener es una tasa real positiva, ¿no? Una tasa de 0,25. Pero ¿qué va a pasar si tu tasa se eleva, la tasa de inflación se eleva? Y eso sí va a traer unas tasas reales negativas, y de alguna forma es lo que tratan de cuidarse estos entes. Los bancos centrales de la TAM también ven ahí unas caídas muy fuertes que han tenido en tasas, todas estas con políticas bastante expansivas. De hecho, fíjense la reacción de nuestro Banco Central, cortando la tasa a 0,25, luego tenemos al Banco Central de Chile en 0,5%, Brasil cortando muy fuerte las tasas, Colombia y México más reacio a cortar las tasas, probablemente en un escenario donde tenga un confinamiento más leve, y también este es un año importante para México, como para los Estados Unidos y como para todo el mundo, porque es un año electoral. El 3 de noviembre vamos a tener elecciones presidenciales y renovación por tercios de la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano. Entonces, ya sabemos que la retórica contra México empieza en un proceso electoral presidencial, así que la tasa de México no puede caer tanto como probablemente se quisiera. De hecho, se espera así que vayan a caer entre 75 o 50 básicos más la tasa, pero es muy complicado hacerlo en un año electoral porque hay que proteger de alguna forma los capitales en ese escenario. Fíjese también que los bancos centrales, aquí estoy poniendo una diapositiva que está hablando del tamaño de los programas de amplitud monetaria. Fíjense, lo que ha inyectado de liquidez la Fed, ahí entre todos los bancos centrales, Banco Central, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Japón, están poniendo casi 5 billions en tan solo semanas. Imagínense, antes del primer QE que mandaron los Estados Unidos tenían un tamaño de hoja de balance de 1.1 trillón, y ahora están poniendo 5 trillones en semanas. Esto es algo que no se ha visto en la historia, así que aquí estamos viendo una amplia liquidez. Entonces, por ahí tengo una foto de Powell y le voy a contar algo. Algo muy importante que de repente no se comenta es que la Fed ya tenía preparada todo lo que tenía que hacer en el caso de una crisis. Y efectivamente lo hizo, es decir, apareció el problema de la pandemia, o sea, el problema brotó no solamente de China, sino brotó al mundo, y la Fed ya tenía un playbook para trabajar, y eso es exactamente lo que hizo. Sin embargo, ya en determinado momento, y esta es una fecha especial, ahí ven que dice 23 de marzo del 2020, este es el print screen de ese día. ¿Y qué empezó a hacer? Dijo, no, voy a dedicar fondos a crear una sociedad de propósito especial para comprar ETFs de bonos corporativos, y estos bonos corporativos que tenían categoría de grado de inversión podrían convertirse, podrían ser ángeles caídos, fallen angels, podrían recibir un downgrade y pasar a ser bonos de high yield por debajo de grado de inversión. Y la Fed no tuvo problemas. Y esto fue un elemento importante. Esto le puso unos frenos a la sobreventa que había en el mercado de renta variable, y esto viene a partir de que la Fed ya había tenido programas de repos diarios, de haber inyectado de liquidez a todo el sistema, porque inundaba de liquidez, y esto era lo que se necesitaba en este momento, porque teníamos una crisis externa, teníamos una crisis de oferta, porque no se podría arrojar producto porque las cuarentenas te lo prohíben, y teníamos una crisis de demanda, pero que hubiéramos tenido si es que la Fed no actuaba, tenemos una crisis financiera, y la crisis financiera tiene otros componentes. Vieron ustedes que el ENVI se eleva a niveles de 700 básicos y nunca se estabiliza después de la crisis financiera internacional. Bueno, esto es lo que se trataba de evitar. Y ojo, es bien importante que eso también se aprenda para el caso de Perú. No vaya a venir una propuesta que vaya a afectar de alguna forma y pueda generar efectos
ya en cascada la crisis financiera. Acá hay una foto de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y miren el título que he puesto ahí, dicho, por el momento el lunch es gratis, ¿no? Hay un economía 1.0 probablemente, es decir, que no hay lonche gratis, que todo lo que uno tiene, lo que uno gasta lo va a tener que pagar en algún momento, todos los bienes que uno recibe tienen una contraprestación. En el caso en este momento no lo estamos viendo, en este momento no lo están viendo, estamos viendo la mejor parte. Yo sé que parte de en la mañana estoy en una reunión y algunos de los clientes decían, bueno, no hay tantas líneas para reactiva, etcétera. Y la verdad que hoy día tenemos una amplia liquidez también por el programa, es decir, puede canalizarse mejor las líneas para algún tipo de empresa, sí, pero estamos teniendo por el momento una capacidad, un otorgamiento de liquidez en este momento que ha sido de alguna forma una reacción dando la talla de esta pandemia mundial. Estos 30.000 millones que se han logrado canalizar, bueno, están en camino de canalizarse, una parte todavía, hacia las empresas, es importante. Entonces, estamos viendo una parte importante, la rebaja de las tasas que están habiendo, estamos viendo tasas que no se habían dado en la historia probablemente. Entonces, por el momento es lonche gratis. Y esto lo que hace es ser constructivo con activos de riesgo. A Powell en una conferencia de prensa le preguntaron y le dijeron si acaso el incremento de hoja de balance de la Fed y la tasa muy baja no estaba creando de alguna forma efectos de segunda vuelta o burbujas en el mercado accionario. Y el Powell lo que dijo fue, miren, ¿saben qué? Si ya la métrica y él dijo, no es que la Fed tenga una métrica de nivel considerado de burbuja o no para el Standard & Poor's 500, y llegaba febrero y yo tenía que hacer el QE y lanzar los programas de estímulo por el lado de créditos, lo tendría que haber hecho, dijo. O sea, yo tengo que actuar porque mi objetivo final es que no se pierdan empleos y lograr la estabilidad monetaria. Entonces, hoy día estamos de alguna forma, yo sé que algunos críticos pueden decir, bueno, la Fed está creando una burbuja. Sí, pero en este momento no es el momento de discutir esos efectos de segunda vuelta. Aquí estoy poniendo la hoja de balance de la Fed y la línea más importante a mi gusto, la línea que yo miro, es la línea que está en tono amarillo, que es las compras de ETF que está haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal está comprando, al momento está comprando alrededor de 5.5 billions de ETFs, es decir, bonos de high yield, no, bonos corporativos de investment grade, y planea comprar 250 billones. Así que ya sabemos las municiones que tiene por ese lado la Fed. Ya ha tenido un efecto importante. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de tasa. Entonces, como ya vimos que se está generando un fenómeno de rotación en el mercado accionario americano y que va a acompañar, y esto también ocurre en las bolsas europeas, en algunos lados de la TAM, y esto probablemente vaya a ser digamos, el playbook para cómo se vayan a comportar los mercados accionarios en adelante. Lo mismo ocurre con renta fija. Voy a hablar un poco de renta fija y por ejemplo, ¿qué se podría implementar en algunos fondos de renta fija? Aquí, por ejemplo, por el lado de las tasas locales de la TAM, yo lo que estoy viendo es algún empinamiento en todas las curvas. Los recortes de tasa por parte de los bancos centrales están teniendo empinamiento de la curva. Y si la tasa se va a quedar estable en estos niveles por un tiempo prolongado, lo que probablemente, y el apetito de los inversionistas mejora y se da la amplia liquidez, opera este mecanismo de búsqueda de rendimiento, lo que se va a tener es un aplanamiento de la curva. Entonces, uno lo que va a tratar de hacer es ubicar esas curvas que estén más empinadas y tratar de comprar el tramo medio de la curva o en algún caso el tramo largo de la curva a través de algún instrumento. Aquí fíjense, estoy poniendo el empinamiento de las curvas de la TAM. Están denominadas en la moneda local y no hay riesgo de crédito porque el emisor es el gobierno.
Entonces estamos viendo, por ejemplo, el spread de la curva de 10 años de Perú está en 400 básicos, la curva de Colombia está como en 300 básicos, la curva de Chile está como en casi 160 básicos. Entonces, son como una suerte de lugares interesantes donde hay rendimientos extraordinarios. Por ejemplo, es la curva soberana, es la curva Coltés y es la curva BTPs en Chile. Creo que hay valor en esas curvas. Y si uno dice, ¿y quién compraría esas curvas? Bueno, los ALM de los bancos, porque van a tener una tasa de financiamiento muy baja y se van a acabar los instrumentos, o digamos, van a comprar el instrumento siguiente, el tramo, no compran el un año, se acaba el un año, van a comprar 2 años, o 3 años, o 5 años, entonces la curva va a empezar a aplanarse y van a hacer una estrategia eh, de, eh, de compra de estos papeles. Así que nos gustan estos. Perú, Colombia y Chile son papeles que nos parecen atractivos. Ahora, si uno lo quiere comparar y llevarlo a dólares, que lo tendría que hacer es calcular el diferencial, ¿no? ¿Cuántos cubrir el riesgo cambiario de Coltes, el riesgo cambiario de los BTPs, el riesgo cambiario de los M-bonos? Entonces, hay que agregar toda la parte de los diferenciales CDF, ¿no? Para cubrir el riesgo cambiario. Y convertido todo a dólar, también tenemos ahí, hay un espacio para que se puedan comprar algunos papeles ahí. Sin embargo, la métrica no es tan clara, entonces he preparado un cuadro ahí adicional que de alguna forma clarifica. Entonces ahí lo que he comparado son los papeles o el rendimiento de estos bonos. He calculado el diferencial en el mercado NDF a 3 meses anualizado. He calculado el rendimiento ya neto del riesgo cambiario y tengo de alguna forma un spread sobre la tasa para estos papeles, que es una tasa del Tesoro americano a 7 años. Esta es una tasa ya de moneda local convertida a dólares porque han pasado por una cobertura de FX o de tipo de cambio y se le aplican unos seguros, se le está aplicando el Credit Default Swap, acá está una de las curvas, ¿no? Y ya tengo el rendimiento neto del riesgo cambiario, el neto del riesgo de crédito, y voy a ajustarle, por ejemplo, por la volatilidad de FX, porque como estoy asumiendo un diferencial de 3 meses, voy a tener que hacer el roll, la renovación del NDF, y fíjense, ahí voy a tener un índice ajustado por volatilidad de qué bonos están más interesantes, y nada, estamos encontrando que el bono soberano, por ejemplo, 28, está interesante, el BTP de Chile, el 30, está interesante, y el Coltes está bastante interesante. No están así los bonos de Brasil y de México, pero uno podría hacer este mismo análisis para bonos más largos. Así que hay algo de valor en la curva y creemos que esto no es para solamente este año, van a venir varios años donde la renta fija va a ser interesante tenerlo. Desde el punto de deuda de moneda extranjera también hay valor. Fíjese, ahí estoy comparando los bonos del tramo largo en hard currency, también tienen valor, el bono de Brasil, México, Colombia y obviamente Perú también tiene algún atractivo comparado con los bonos en dólares. Entonces, ahí tengo un gráfico más para que ustedes vean. Fíjense dónde están los papeles de high yield. Fíjense que cuán constructivo ha sido que se caigan las tasas de high yield y que también que caigan las tasas de investment grade inducidas por la Fed, y esto está haciendo también que las tasas denominadas en moneda extranjera de la TAM también tengan un comportamiento bastante constructivo. Inclusive, nosotros le llamamos crédito, pero son bonos corporativos denominados en dólares, en este caso Pemex, por ejemplo, que es un emisor importante, también se aprecian y tienen un comportamiento constructivo, y es interesante mencionarlo, en un escenario donde va a haber nuevamente la búsqueda de rendimientos adelante. Hay algo un poco más hablando de las curvas de la TAM. Ha habido un hecho importantísimo. El Banco Central ya me estoy quedando sin tiempo. El Banco Central de Chile, en su nota de política monetaria, ya está incorporando el uso de expansión de la hoja de balance. Ya lo hizo Colombia, ahora lo está haciendo el Banco Central de Chile, y como no puede comprar bonos del Tesoro directamente, va a estar comprando bonos bancarios, así, bonos emitidos por los bancos. No puede comprar bonos corporativos,
pero acaban de ingresar un proyecto de ley al Congreso para que puedan hacer lo mismo. Entonces, va a comprar bonos bancarios el Banco Central de Chile por 8.000 millones de dólares, que se unen a programas del estilo Reactiva, aunque no tienen garantía, de 24.000 millones de dólares que ya tenían y que se han ampliado a unos 16.000 millones de dólares para que vean el tamaño que está haciendo. Y hay parte del mercado local que está pensando que el Banco Central en algún momento pudiera hacer un programa de expansión cuantitativa. El Banco Central no se ha pronunciado sobre este tema. ¿Hay alguna probabilidad? La probabilidad no creemos que hay alguna probabilidad, todavía no es el escenario base, pero sí podría comprar el Banco Central peruano, podría comprar, por ejemplo, me parece que son el 5% por ley orgánica, el 5% de la emisión primaria del año anterior, que vendrían a ser algo así como 3.200 millones de soles. Entonces, esto es un poco para darle idea y comentar cómo vienen, cómo viene el tema de estructura de las tasas de interés, que no solamente van a caer en el tramo corto, sino también pudieran caer en el tramo medio y en algún momento en el tramo largo. Esta es la curva soberana de Perú. Fíjense la parte corta cayendo porque ha caído la tasa de interés de referencia del Banco Central, pero la parte media y la parte larga están prácticamente en los mismos niveles pre-COVID o al cierre de lo que se había obtenido por estas curvas el año pasado. Entonces, podría darse una intervención del Banco Central, expansión cuantitativa, que lo está haciendo todos los bancos centrales de la región, y podríamos tener una curva de alguna forma más aplanada. ¿Qué pensamos del dólar adelante? El dólar en una época de recesión, a pesar de que la Reserva Federal corte las tasas, el dólar tiene demanda. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto, uno tiene mucha incertidumbre. Uno no sabe si la recuperación es en V, si es en L, si es en W. Entonces, lo que hay es una demanda de dólar. Ese episodio lo estamos viviendo en la TAM y lo hemos vivido para moneda G10, una demanda muy fuerte por dólar, pero probablemente cuando la apertura continúe y se tengan ya mejores cifras, lo que se vaya a tener es una venta de dólar y no demanda de dólar. Y lo comento porque ahora estamos viendo niveles de dólar en máximo en Perú. El tipo de cambio se ha disparado hasta por encima del 3.52 y hay espacio para que de alguna forma, yo creo que ha pasado una serie de eventos que se han dado que ha hecho que el tipo de cambio suba. Algunos tienen que ver también con una menor necesidad de vender dólares de algunas empresas. Algunas empresas han recibido caja en soles por los programas de Reactiva, por ejemplo, y esto lo que ha estado haciendo es generando de alguna forma la menor necesidad de empresas generadoras de dólares de vender a mercado para hacer pagos en soles. Ya tienen los soles, pueden pagar directamente. Y algunas empresas han también iniciado de alguna forma a pagar obligaciones, pagar cuentas por pagar en dólares y han ido al mercado de cambios a comprar dólares. Y en un entorno positivo, todo el mercado estaba inclinado a que el tipo de cambio cayera y hubieron algunas noticias, por ejemplo, la rebaja de la calificación de largo plazo en moneda local de Perú, que Fitch le hizo un downgrade, siempre estaba un peldaño superior, la deuda de largo plazo en moneda local estaba un peldaño superior al peldaño que todo el mundo ve, que es la deuda a largo plazo en moneda extranjera, donde Perú está en BBB+, es un lugar bastante honroso para la región. Solo estamos detrás, en calidad crediticia estamos detrás de Chile y estamos 2 peldaños arriba de lo que está México y Colombia y mucho más arriba de lo que está Brasil en términos de calidad crediticia. Y esta noticia también de alguna forma elevó transitoriamente el tipo de cambio. Aquí tengo el gráfico que efectivamente hemos tenido recientemente, un tipo de cambio sostenidamente al alza, que se mezcla ahora con las dudas que hay sobre mercados emergentes y los ajustes al crecimiento en esta parte del mundo. Eso es todo por mi lado, pero igual me quedo para algunas preguntas y encantadísimo que si es que puedo resolver algunas preguntas
Sara, ¿tenemos algunas preguntas? Claro que sí, Fernando. Tenemos algunas preguntas. De igual manera, los invito a los participantes que si tienen algunas adicionales la pueden enviar a través del chat. Y vamos a iniciar con la pregunta de Cristian Olivares que nos dice, buenas noches, Fernando. De haber un rebrote en Estados Unidos, ¿Fed aumentaría la compra de bonos corporativos? Y muy buena pregunta. Y yo no estoy en la vereda de que, a ver, tendría que haber un rebote y tendría que haber una respuesta de las autoridades. Es decir, una suerte de nuevo lockdown. Tenemos aumento en el número de casos en Texas y Arizona y Florida eh, al momento. Y en Beijing los casos diarios han incrementado a la tasa que yo les comentaba, más 40, más 60, pero la verdad que por el momento creo que el riesgo está controlado. Lo que pasa es que los chinos tienen una forma de trabajar bastante severa porque ellos están de alguna forma en ese terreno adelantado. Yo no vería que el nuevo rebrote en los Estados Unidos vaya a generar lockdowns. Eh, Como lo ha mencionado la administración Trump, en especial en alguna conferencia de prensa el secretario del Tesoro, Mnuchin. Eh, y en ese sentido, la Fed tiene ya bonos corporativos que está comprando cada semana y creo que va a continuar comprando. De hecho, el plan que tiene, el ritmo de compras que tiene actualmente es de 80 más 40, 80 tesoros americanos, 80 billions al mes de bonos americanos con 40 billions de mortgage-backed security y bonos de agencias. Por el momento lleva comprando 5.5 billones de bonos corporativos, pero ese monto se va a incrementar y lo tiene abierto. O sea, solamente tiene el piso de lo que va a comprar, pero puede incrementar el ritmo a sola voluntad. Así que, mira, cada vez que vemos algún riesgo en los activos de mercado, en especial la renta variable, tenemos una Fed muy, muy atenta a intervenir. Si no lo hace directamente, lo hace a través de intervención verbal, ¿no? Listo, Fernando. Vamos con una siguiente pregunta de Candy Cáceres que nos dice, ¿cómo cree que será la tendencia de los flujos de capitales en Latinoamérica? Ya, los flujos a mercados emergentes en LATAM se detuvieron. Es decir, hemos tenido las primeras semanas de pandemia, estoy hablando entre las 2 últimas semanas de febrero y las 2 primeras de marzo, tuvimos salidas netas de capitales. Las dos últimas de febrero fueron muy fuertes y luego hemos tenido de alguna forma, compras selectivas en renta fija más que en renta variable y renta fija en dólares. Y tuvimos un comportamiento bastante discreto por el lado de flujos de capital para mercados emergentes. Pero esta es según la estadística que tenemos. Hay un proveedor de flujos, de información de flujos a mercados emergentes que es EPFR, que por lo general es retail, pero sí hemos visto una vuelta a flujos a mercados emergentes. Lo estamos viendo en los precios. No solamente está comprando los locales, están comprando real money, es decir, para portafolios, y también están comprando los fast money, pero todavía es moderado. Ahora, yo creo que va a ser constructivo probablemente junio, julio, agosto, y yo creo que nos vamos a ir, creo que un momento a la congeladora previo a las elecciones en los Estados Unidos. Puede ser parte de septiembre y parte de octubre a la congeladora, y yo creo que ese momento es un momento como para comprar dólar o como para estar un poco más defensivo.
Listo, Fernando. Vamos con la siguiente pregunta de Arit Galindo, que nos dice, ¿en cuántos años recuperaríamos nuestro ritmo de crecimiento antes de esta crisis, teniendo en cuenta que esta crisis, a diferencia de las últimas, no es financiera, sino proviene de una crisis de salud pública? Bueno, y luego tenemos la suma de tres crisis. Una crisis externa, a pesar que no se ha caído los términos de intercambio, pero sí se ha afectado la cadena de suministro y obviamente el PBI global, que es del cual son netos demandantes a través de nuestros exports. Hemos tenido una crisis de oferta también. No podíamos arrojar producto a mercado, estamos en pleno lockdown, y una crisis de demanda. Si a mí me preguntaran cuál es la mejor forma de estimular de la administración Vizcarra, yo diría, bueno, deja operar a la economía porque los programas de estímulo que van a llegar van a crear, el programa creo que no me recuerdo el nombre, creo que es Arranca Perú, va a crear 1 millón de empleos, pero estamos perdiendo aproximadamente 1,2% del PBI cada semana. Entonces, si se acelera la reanudación de actividades, creo que va a ser una medida importante. Y dependemos de eso, la verdad, para saber dónde vamos a tener la recuperación hasta niveles del cierre de 2019. Los más optimistas están hablando del último trimestre del 2022, algunos optimistas. Este es un fenómeno único, único. Yo creo que vamos a ver en los próximos años cuáles han sido realmente los efectos de toda esta pandemia. Y estoy pensando en ese nuevo gobierno que viene ya de las elecciones del 2021 y va a tener que ir a presentarse a pedir el voto de confianza a ese nuevo gabinete en el 2021. Va a tener que ir probablemente de primera y tercera semana de agosto, va a ir el ministro de Economía a sustentar el presupuesto, ¿no? Y ahí, ¿qué déficit fiscal vamos a poner para el próximo año? El déficit fiscal de este año puede ser entre 8 y 10%, con una elevación de la deuda PBI probablemente desde casi 28% el año pasado a tener una deuda PBI este año entre 35, 36% del PBI. Y con el riesgo de que en septiembre nos pueda cambiar el outlook. Pero va a ser bien desafiante lo que va a tener el ministro de Economía entrante para la nueva administración, porque va a tratar de contentar a muchos. ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal en ese momento? Hay un escenario base de 4%, pero va a haber una cantidad de presión por el lado, una presión social por el lado local muy importante. Así que creo que todo lo que tengamos que hacer ahora, lo que está haciendo el gobierno ahora, no solo va a impactar en este año, va a impactar los próximos 5 años probablemente. Gracias, Fernando, por tu respuesta. Y vamos con la siguiente pregunta de Juan Mentizabal, que nos dice, dados los importantes cambios que hay en la balanza comercial, ¿qué crees que ocurra entre la oferta y demanda del dólar? Es buena pregunta. Lo que recientemente hemos tenido es una menor oferta, una oferta de dólares. Por lo que un poco comentaba, algunas empresas no han estado operando, que son empresas generadoras de dólares. Y nosotros, al tener una balanza comercial positiva, el exceso de oferta iba al mercado de cambios. Si la empresa no está operando, tampoco paga impuestos. Y si no paga impuestos, o hay un waiver para pagar impuestos, tampoco va al mercado de cambios. Y si la empresa no está operando, tampoco va a hacer los planes de inversión que tiene presupuestado. Por lo tanto, tampoco va a ir por el lado de CAPEX. Entonces, y cuando algunas empresas, las empresas que han estado operando, son del sector comercio, ha habido un exceso de demanda en el mercado de cambios. Por eso hemos visto un poco el salto que ha mostrado el tipo de cambio y ha sido una elevación del tipo de cambio que me parece
tiene razones fundamentales detrás, razones de actividad, razones que tienen que ver con una suficiencia de oferta y una elevación de la demanda, aunque sea transitoria, pero son los que han gravitado para que el tipo de cambio no caiga como en otras partes de Latinoamérica, en otros países que sí ha caído el tipo de cambio, y aquí no cayó y estamos en probablemente los niveles máximos del año. Gracias, Fernando. Y ya para cerrar, tenemos la última pregunta de Kevin Collantes, que nos dice, ¿las bajas tasas del Banco Central se reflejarían también en aquellas que asignan los bancos para los créditos? ¿El incentivar el endeudamiento para la inversión y generación de empresas sería mejor hacerla en corto o mediano plazo? Mira, las tasas que están viniendo los créditos de reactivas son tasas extraordinarias, ¿no? Si uno se pone a pensar y dices, si la tasa es 1% o 1,5% los préstamos de reactiva, ¿existe alguna forma de hacer rentable un costo financiero de 1,5%? Yo diría que hay muy grandes posibilidades de que las empresas puedan generar márgenes interesantes, aunque no lo es, aunque estos préstamos son para sobrevivencia de las empresas, pero existe una gran posibilidad de que esta línea, ese costo, vaya a ayudar a la sobrevivencia de las empresas. Lo que nos garantiza de que estas pérdidas de empleos que hemos tenido durante los últimos meses se recuperen es que efectivamente se canalicen estos fondos. Por el momento se tiene un año de gracia y el crédito está a este plazo, pero no tengo ninguna duda que si la actividad económica sigue desacelerándose y el Banco Central de Perú y probablemente el Ministerio de Economía vayan a pensar en alguna forma creativa de continuar con estos planes de créditos. No les he comentado mi estimado de crecimiento para los meses siguientes, pero como el confinamiento ha sido tan lento, hemos tenido una caída en el PBI de abril de casi 40.5%, probablemente mayo venga con una caída de 30% y junio probablemente mi número está en menos 15%. Entonces yo creo que podríamos ver con esa lentitud de la actividad económica mayores medidas medidas creativas, obviamente, que no pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero por parte del gobierno como por parte del Banco Central, ¿no? Listo, Fernando. Esas han sido todas las preguntas que hemos tenido por el día de hoy. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Estimados participantes, para Pacífico Business School es muy importante conocer su opinión, por ello estamos compartiendo a través del chat una encuesta para que la puedan completar. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas noches.